hoy nos encontramos también en esta actividad que se da por estos medios virtuales para profundizar sobre un tema que nos parece súper importante, como es la interrupción legal del embarazo, ¿no? Durante la cuarentena, durante este contexto de pandemia. Y un derecho, hoy pensaba, ¿no? que parece adquirido y que igualmente así incluso es muchas veces vulnerado. Y bueno, para hablar de esto, para profundizar mejor sobre esto, hoy nos acompaña la doctora Lorena González Tocci, que es abogada egresada de nuestra universidad, profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho. La verdad es una docente súper comprometida con la universidad pública, siempre te lo digo, Lore, y que siempre está súper bien predispuesta para realizar junto a Nuevo Derecho y al Centro de Estudiantes en la Facu distintas actividades de formación de todos los estudiantes, así que agradecerte por eso y agradecerte por hoy poder estar acá. Y bueno, y de alguna manera te paso como el micrófono virtual para que comencemos. La idea es después poder ir juntando o viendo yo en YouTube las preguntas que pueda tener la gente que surjan de lo que vayas diciendo, y bueno, ya después cuando vos termines de exponer te las haré si no tocaste algún tema. Todo tuyo. Bueno, gracias, Catalina, por las palabras y por la invitación. Para mí es un honor, es un orgullo poder participar de este tipo de actividades, y los quiero felicitar en la persona de Catalina y en la FUBA en general, por tener estas ideas y por seguir generando actividades pese a la cuarentena, pese a la pandemia, pese a esta nueva etapa virtual en la que muchos empezamos a incursionar sin pausa desde marzo en adelante. Digo muchos porque todos no, lamentablemente. Cuando me invitaron, me alegré por el motivo de la invitación y porque se organicen este tipo de debates y de seminarios vinculados con una campaña que es la campaña de Ni Una Menos, teniendo en cuenta temas que son relevantes, que están englobados en esa campaña y que también en muchos aspectos todavía quedan aún más invisibilizados en una situación de cuarentena o en una situación de pandemia como la que estamos atravesando. Cuando me invitaron a hablar sobre el derecho y la interrupción legal del embarazo en tiempos de cuarentena, lo primero que pensé es cómo iba a estructurar esta conversación, esta charla que vamos a tener esta tarde. Y empecé a pensar si el derecho a la interrupción legal del embarazo, el que contempla el artículo 86 del Código Penal, muta o cambia en situaciones normales, es decir, la situación de no cuarentena que vivimos antes del 19 de marzo del 2020, y si ahora en cuarentena ese derecho se modifica. Lo primero que tenemos que saber es que la posibilidad de solicitar la interrupción legal del embarazo por las causales que establece, que son salud y violación, que establece el artículo 86, es una ley vigente de Argentina y que se mantiene en forma invariable en situaciones normales y en situaciones de emergencia. Lo que ocurre es que la implementación de la ILE tiene dificultades muy complejas, que son muy difíciles de sortear por motivos que voy a tratar de desarrollar hoy a la tarde, y que en la situación de pandemia que estamos atravesando, a través del mecanismo de protección que es la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, agudizan aún más las situaciones de violencia, las situaciones de violencia intrafamiliar, las situaciones de abuso, y el correlato de ello es solicitar ese derecho que nos concede el Código Penal en el artículo 80 de interrumpir en forma legal un embarazo que ponga en riesgo la salud de la mujer o que sea producto de una violación. Lo primero que pensé entonces, es un pensamiento que tengo recurrente respecto de esta resistencia permanente que existe aún hoy respecto de hacer efectivo el artículo 86, es ¿cuántas veces las mujeres, las niñas, las adolescentes, nos enfrentamos frente a la vulneración de derechos? En situaciones de violencia, la vulneración de derechos es mucho más cruenta. También es muy importante que esa situación de violencia sea visibilizada, por esto estas actividades son importantes. Pero cada vez que los derechos de las mujeres son vulnerados
en la práctica. Cada vez que una mujer, una niña o un adolescente va a solicitar la implementación de la ILE, va a solicitar la interrupción legal del embarazo, y aparecen una serie de escollos que forman parte de la inventiva de aquellos que quieren violar la ley, esas mujeres no pueden acceder al derecho que les concede la ley argentina a través de mecanismos que impiden precisamente hacer efectivo ese derecho. Entonces lo que pensé es, frente a esta situación que es permanente en emergencia y en no emergencia, en pandemia y en no pandemia, ¿cuál es el fundamento y cuáles podrán ser algunas soluciones que se pueden implementar para tratar de visibilizar este problema, violencia que se refleja en impedir las prácticas de la interrupción legal del embarazo que avala la ley vigente en Argentina, y cómo podemos, hacia el futuro, establecer modificaciones que sean concretas y que resguarden el ejercicio de estos derechos. No solamente maquillaje, sino verdaderas modificaciones. Entonces decidí estructurar esta conversación, esta exposición, de la siguiente manera. Yo tengo una concepción que tiene del derecho y de la enseñanza del derecho, que tiene que ver con una idea de una enseñanza permanente. Yo creo que la difusión del derecho forma ciudadanos. Es necesario que nosotros difundamos el derecho, expliquemos el derecho con las herramientas que cada uno tenga, y muchas veces, aunque a nosotros nos parezca raro hoy, en el año 2020, en muchas ocasiones las niñas, las mujeres y las adolescentes desconocen que existe el artículo 86 del Código Penal, y que cuando se encuentren incursas en esas causales pueden solicitar el ejercicio de este derecho. Entonces, teniendo esa idea en la cabeza, sabiendo que muchos de los que nos están escuchando hoy son abogados o son estudiantes de abogacía, pensé también en aquellos que tal vez llegan a esta charla de maneras indirecta, y siempre es bueno rescatar y remarcar cuáles son los derechos que tenemos, en el sistema vigente en Argentina, vinculados en este caso con la interrupción legal del embarazo. Entonces voy a empezar por recordar cuál es el marco jurídico del derecho a interrumpir el embarazo en los términos del artículo 86 del Código Penal. Antes de empezar, voy a hacer un pequeño disclaimer, un pequeño aviso previo. Me voy a centralizar en el derecho a la interrupción legal del embarazo. Esta no va a ser una charla, no va a ser una conferencia que aborde el aborto legal. Esa es una discusión diferente. Sobre el final, es muy probable que esa discusión pendiente sobre el aborto legal, que espero que en algún momento se materialice en su formato de ley, vamos a ver que tiene una vinculación con los defectos de implementación de la ILE. Pero quiero empezar con este disclaimer de nos vamos a centralizar a analizar qué pasa y por qué es una situación que genera un supuesto de violencia contra la mujer, contra las niñas y contra las adolescentes, que las autoridades públicas, las autoridades médicas, impidan la implementación de la interrupción legal del embarazo. Voy a comenzar entonces por el marco jurídico, describir cómo es el marco jurídico de la ILE en Argentina. Lo primero que tenemos que saber es que desde 1921 el Código Penal en Argentina contempla el aborto por causales, el aborto no punible por dos causales esenciales. En 1921 esta legislación era de avanzada. Tenía ese sesgo eugenésico respecto de la interpretación de mujer idiota o demente, pero era una legislación que tenía una mirada bastante interesante respecto de contemplar la posibilidad de, bajo ciertas reglas, poder interrumpir un embarazo. Ese aborto por causales, que está establecido en el artículo 21, se une a la idea de que únicamente esta práctica se va a poder llevar adelante no como un derecho, sino como aborto por causales de exhibición. Es decir, se toma al aborto a la posibilidad de aborto contemplado en el artículo 86 como aborto por excusas absolutorias. Es decir, si yo estoy dentro de los dos supuestos de salud o de violación que establece el artículo 86, estoy habilitado a solicitar esa práctica. Esto de identificar al aborto como causales de exhibición o excusas absolutorias va a repercutir directamente sobre la percepción que va a tener la mujer, la niña, el adolescente y la sociedad en general sobre qué quiere decir el artículo 86 y cuándo lo puedo reclamar.
Por más que yo tenga un derecho o una facultad, una prerrogativa consagrada en una norma, la concepción social de que eso sea o no un derecho, de que eso pueda o no reclamarlo, depende de infinidad de factores que por supuesto trascienden el hecho de ir e identificar una norma escrita en un determinado código. Con esto quiero decir que durante muchísimos años, y hasta hace no muy pocos años, las mujeres desconocían esta facultad. Desconocían el derecho que les asistía de solicitar la interrupción legal del embarazo por causales previstas en el Código Penal. Y esto es producto del desconocimiento y producto de la manipulación que autoridades públicas y autoridades médicas generaban y generan todavía hoy, vamos a ver los casos, del artículo 86, para directamente impedir esa práctica. Me voy a adelantar con una pequeña conclusión. Allí está el germen de confundir las razones públicas que recepta una ley con las razones privadas o las preferencias personales. Las mujeres, para acceder a esta práctica, aún en muchas regiones del país el día de hoy, van a depender de la buena voluntad de los funcionarios con los que se encuentren cuando vayan a solicitar esta práctica. El objetivo mío de esta tarde es tratar de brindar una descripción normativa de cuál es este derecho que asiste a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, y cuáles son los mecanismos legales vigentes en Argentina para reclamar su efectivización. Empecemos por el marco jurídico entonces. Artículo 86, 1921, establece el aborto por causales. El aborto en Argentina es considerado delito, esto lo quiero aclarar, hasta tanto el Congreso no dicte una ley que esto lo modifique, salvo cuando se solicite una práctica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea producto de una violación. Es decir, que el artículo 86 establece el aborto por causales bajo dos circunstancias: la causa salud y la causa violación. Hasta el año 2012 existía una distorsionada del artículo 86 porque se intentaba unir la causal de violación únicamente en los casos de mujeres idiotas o dementes, es decir, uso la terminología del Código Penal, no es una terminología que me resulte agradable, pero únicamente en mujeres que tuvieran alguna deficiencia mental. De esta manera, no solamente estábamos encorsetadas en el aborto por causales, sino que además se formulaba por vía interpretativa un recorte de esa facultad que establecía el artículo 86 en términos de posibilitar el aborto por violación. Esto generó innumerables conflictos que los conflictos se traducen en juicios, en reclamos, en sentencias judiciales que tuvieron que ir interpretando y reinterpretando el artículo 86, y luego ese artículo 86 fue debatido y discutido en un precedente que dicta la Corte Argentina el 13 de marzo del año 2012, que es el precedente FAL. En realidad es FAL, pero se lo conoce como FAL. En el precedente FAL, en el caso FAL, la Corte tuvo oportunidad de resolver una cuestión abstracta. ¿Qué quiero decir con una cuestión abstracta? Como muchos de ustedes saben, la Corte Argentina resuelve en casos, litigios o controversias cuando el conflicto sea concreto. Es decir, que el conflicto que tiene que resolver tiene que generar una afectación de derechos que se mantenga al momento vigente, al momento que la Corte tiene que resolver. Si el conflicto, si el perjuicio, si el agravio desaparece con el transcurso del tiempo, la Corte no tiene competencia para pronunciarse porque el artículo 2 de la Ley 27, nombro uno solo, entre otras normas concordantes, le fija su competencia para resolver conflictos entre partes. Bueno, ¿qué ocurre con los casos de aborto no punible? Les dije que desde el año 21 hasta el 2012 siempre existió esta tendencia a invisibilizar ese derecho, a imposibilitar el ejercicio de esa facultad. Entonces, ¿qué ocurría? Una cuestión que es obvia. Cuando las autoridades médicas, o los funcionarios médicos, o los funcionarios públicos, o las autoridades judiciales de los lugares en donde las mujeres iban a solicitar esta práctica, impedían, impedir implicaba utilizar una herramienta que es fundamental en los casos de aborto no punible, que es el tiempo. Cuanto más avanzada está la gestación, obviamente mayor es el riesgo y más complicaciones puede llevar adelante un aborto. Por lo tanto, el uso y abuso del tiempo como obstáculo para el reconocimiento y la efectivización del artículo 86 generó la judicialización de muchos casos, es decir, cuando la autoridad médica o la autoridad pública niega esta práctica, se judicializa y en el lapso de judicialización
el caso se torna abstracto, o porque el niño nace, o porque el aborto ya fue realizado antes de que la Corte se pronuncie. Entonces la Corte Argentina, cuando dicta el fallo FAL, en el año 2012, hace algo que suele hacer cuando le llegan casos inexorablemente abstractos a su conocimiento. Hay dos grandes grupos de casos que ocurren de esta manera. Uno son los casos de aborto no punible, desde el 1921 en adelante, y otros son los casos de negativa a recibir transfusiones de sangre, generalmente por los testigos de Jehová. Los casos llegan cuando ya no hay agravio, cuando el caso se vuelve abstracto, pero ¿por qué la Corte resuelve si el caso se vuelve abstracto? Porque son casos que pueden volver a presentarse en el futuro. Entonces, en esa oportunidad lo que hace es no resolver el conflicto completo, pero sí fijar pautas interpretativas para que si en el futuro ese caso vuelve a aparecer, ya tenga una solución. En materia de aborto no punible esto es absolutamente fundamental, porque la gran regla que va a fijar la Corte, que por otro lado es una regla obvia, es que el aborto no punible no debe ser judicializado. Nadie tiene por qué ir a pedirle a una autoridad judicial que apliquen la ley. La ley es el artículo 86, que dice desde el año 1921 que bajo esas dos causales el aborto no punible es una práctica vigente. Ahora, ¿qué ocurre? Uno no puede resolver las cuestiones en términos dogmáticos únicamente. Entonces, si es verdad que no lo puedo judicializar, la judicialización del reconocimiento de esta práctica exhibe otro problema. ¿Cuál es el problema? Los obstáculos, los escollos, los subterfugios que se utilizan para boicotear esa práctica, para imposibilitar que esa práctica se lleve adelante. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Corte? ¿Tiene que seguir diciendo que es abstracto? No. Elige crear reglas para casos futuros. Y sobre todo, la gran regla es no judicialicen estos casos. No es necesario que un juez tome esta decisión, porque solamente lo que tienen que hacer los médicos y las autoridades públicas es aplicar la ley. En el fallo FAL, en marzo del año 2012, la Corte Argentina estableció 3 reglas fundamentales para interpretar y aplicar la interrupción legal del embarazo del artículo 86. Ya dije que lo primero que hizo es despejar la duda sobre si se trataba de violación de mujer con alguna deficiencia mental. En realidad se trata de casos genéricos de violación, es decir, sin que tenga que ver esto con la condición de la mujer. La primera regla que estableció: los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, para realizar el aborto no punible, debiendo practicarlas requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es consecuencia de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad. De esta manera despeja esta incertidumbre interpretativa sobre el inciso segundo del artículo 86 y solamente requiere la existencia de una declaración jurada de la víctima que manifieste que este es un caso de violación, y por ello pide la interrupción legal del embarazo. La segunda regla que fija la Corte establece que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos. La primera regla va dirigida a las víctimas. La segunda regla va dirigida a los médicos. Los médicos, los profesionales de la salud, son actores fundamentales en la implementación de la ILE. Y son muchas veces los primeros obstáculos con los que se encuentran las niñas, las adolescentes y las mujeres cuando van a reclamar el ejercicio de este derecho. Dice esta segunda regla: los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlas requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima o su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación. Y la tercera regla tiene que ver va dirigida a los jueces. Entonces, víctimas, primera regla; segunda regla, médicos; y tercera regla, jueces. Los 3 actores de este dilema. Los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso de esas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y los médicos. Voy a recordar brevemente cuál es el conflicto que se presentaba en FAL, que llega abstracto a la Corte, pero que nos sirve para ilustrar el problema. Les dije hace unos minutos que si bien tenemos este derecho reconocido en el Código Penal desde 1921, derecho me refiero a una práctica legal aceptada, es decir, puedo ir a solicitar esta práctica si tengo estas 2 causales.
lo que ocurría es que aparecían estos mecanismos elusivos, estos mecanismos para no activar esta práctica. Generalmente se combinaban la renuencia de los médicos, negativa de los médicos, utilización del factor tiempo. Cuando se judicializaba, esto también replicaba en el Poder Judicial, aparecían sucesivos jueces que se iban declarando incompetentes, esto es una constante en los casos, o las sentencias judiciales llegaban tarde. ¿Por qué? Porque el primer eslabón, que son los médicos que reciben este pedido, ya habían agotado el tiempo. Entonces, esta idea que establece la Corte en estas 3 reglas va dirigida a informar y exhortar a los que intervienen en la implementación de la ILE en que deben cumplir con la ley. Voy a volver a decir esto es una obviedad. No debería ser necesario aclarar que en un país se tiene que aplicar la ley vigente. Sobre el final, cuando llegue a la tercera parte de la exposición sobre cuáles son los motivos por los cuales todavía discutimos si es necesario reclamar la ILE y por qué cuesta tanto, sobre todo en algunas provincias argentinas que apliquen el Código Penal, voy a dilucidar cuáles son mis conclusiones. Sobre estas 3 reglas, la Corte además fijó la necesidad de que se estableciera un protocolo que estableciera una línea de indicaciones dirigidas a los profesionales que intervienen en las prácticas de ILE, a las mujeres que van a solicitar este tipo de prácticas, y este protocolo debía ser dictado a través del Ministerio de Salud, y como todos sabemos, el Ministerio de Salud dicta ese protocolo y se invita a las provincias a adherir a ese protocolo o a dictar uno propio. Desde el año 2012 en adelante, una serie de provincias fueron adhiriendo, algunas en forma bastante genérica o defectuosa, otras en forma muy tardía, y todavía hoy tenemos de las 23 provincias y la ciudad autónoma, es decir, de las 24 provincias, no le digo provincias a la ciudad autónoma porque es ciudad autónoma, tenemos 3 provincias que todavía están sin protocolo, son la provincia de Corrientes, la provincia de Santiago del Estero y la provincia de Tucumán. Justamente en estas provincias se ocurren los casos en los cuales se niega la interrupción legal del embarazo. Me voy a referir en la segunda parte de esta exposición sobre casos concretos que han ocurrido durante la cuarentena. El último caso del que se tiene registro ocurrió en Santiago del Estero el 20 de abril, cuando se le negó a una menor de 11 años violada por un familiar directo el acceso a la ILE. Vamos a ver cómo se resolvió ese caso. Está judicializado todavía, pero lo importante es cuáles son las prácticas que se generaron en esa provincia sin protocolo para no cumplir con la ley. Sobre la base entonces del precedente FAL, el Ministerio de Salud dictó el protocolo. La última modificación del protocolo es del 12 de diciembre del año 2019. El protocolo tiene una serie de reglas dirigidas a los equipos de salud para que cumplan la responsabilidad de implementar la ILE contemplada en el marco jurídico argentino, y además los orienta y establece los estándares de acceso a la ILE. Este protocolo lo tenemos que identificar como un imperativo de la política sanitaria nacional en materia de salud sexual y reproductiva, y su implementación tiene que ser garantizada. Esto tiene que ver con la evolución de la idea del aborto por causales y del derecho a interrumpir en forma legal el embarazo contemplado en el artículo 86. Si yo me quedo con una idea pegada de aborto por causales como causales de exhibición, no me doy cuenta que en la evolución del derecho, que ahora vamos a hacer ese recorrido, no puedo solamente interpretar el Código Penal como causales de exhibición vinculadas con aborto legal, sino que además la existencia del aborto legal por causales genera un correlativo deber de responsabilidad del Estado en términos de brindar esa prestación de salud. El Estado asume un compromiso concreto de posibilitar esas prácticas. Esto se ve muy nítidamente en la argumentación que hace la Corte Suprema en FAL en el 2012 y en una serie de recomendaciones que algunas son anteriores a FAL, dictadas en el marco del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que son el antecedente directo para que la Corte dicte FAL. Son recomendaciones que Naciones Unidas le da directamente a Argentina por un caso que voy a analizar en breve, de la provincia de Buenos Aires, en donde se muestran claramente todas las prácticas obstructivas que llevan adelante autoridades públicas y autoridades médicas para impedir esta práctica.
Este protocolo lo primero que hace es establecer de manera clara cuáles son los alcances actuales de las dos causales que contempla el Código Penal. ¿Por qué digo causas actuales? Les dije que las causas de interrupción legal del embarazo eran salud y violación. Esas causales yo no las puedo leer de la manera en la que se leía una causal de involucrar la salud de una mujer en 1921, sino que voy a tener que traer la idea más integradora de salud y voy a tener que traer la idea de lo que implica una violación en el siglo XXI para hacer efectivas esas causales. La causal por salud incluye, esto es lo que va a definir y remarcar el protocolo, incluye el peligro para la salud, el peligro para la vida, y no solamente abarca la salud física, sino que también esta causal alcanza la salud psíquica. Es muy importante porque el Código Penal, no hace distinción entre salud psíquica y física. No lo hace, no le importa, no sabemos. Lo relevante es que si no distingue, nosotros no distinguimos. Entonces el protocolo destaca, teniendo una lectura más del siglo XX y siglo XXI, de lo que implica la noción integral de salud, que esa cuestión causal de salud incluye afectaciones o daños a la salud física o la salud física. La pauta que toma el protocolo es la necesidad de entender a la salud desde una perspectiva integral. Y esto habilita, y esto tiene que ver con las circunstancias que hoy nos reúnen, habilita a identificar una serie de situaciones relacionadas con factores de vulnerabilidad social, como contextos de violencia de género, por ejemplo, inequidades en las condiciones de vida que limiten la autonomía, el derecho a decidir, el derecho sobre el propio cuerpo, las situaciones de abuso intrafamiliar tienen que ver con esto, que pueden poner en riesgo la salud de la persona. La idea de peligro que recepta la causal de salud, y esto lo destaca de una manera muy nítida el protocolo, no exige configuración de daño. Es decir, que yo no tengo que comprobar, acreditar, ver la existencia de un daño, sino únicamente su posible ocurrencia. Esto es muy relevante porque manipulando la noción de peligro yo voy cerrando la causal de violencia. Recordemos que desde 1983 en adelante, y en particular desde 1994, a partir de la reforma, la incorporación de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, nosotros complementamos el plexo de derechos que reconoce nuestra Constitución con una serie de instrumentos de derechos humanos que son relevantes respecto de la discriminación que sufrimos las mujeres, la violencia sexual contra las mujeres, la salud reproductiva de las mujeres, la protección de las niñas y las adolescentes, todo este plexo normativo que aparece de manera más nítida en la década del 90, que en algunos casos tiene recepción con jerarquía constitucional, nos complementa la idea de afectación de la salud física y psíquica. Es decir, la idea de las situaciones de violencia de género están íntimamente relacionadas con estas situaciones de afectación de la salud. No necesito la materialización del daño, solamente su posible ocurrencia. De manera tal que lo que destaca el protocolo es que debemos formular, la Corte también lo dijo, todo lo que hace el protocolo es recoger las pautas interpretativas que fue desgranando la Corte El FAL en el año 2012, que complementan la interpretación del Código Penal. Esta interpretación adecuada de la causal salud supone entender, además de su vinculación con los conceptos de bienestar y determinantes sociales de salud, en el marco de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos. Y esto es muy relevante, yo voy a hacer mucho hincapié en la situación de las niñas y adolescentes que son objeto de abuso intrafamiliar y que se encuentran con obstáculos absolutamente impensados cada vez que van a solicitar, sobre todo en algunas provincias, la interrupción legal del embarazo. Hay algo que es muy relevante, la situación de las niñas y las adolescentes implica no solamente el riesgo tradicional que genera en una mujer una violación, sino que en una menor que queda embarazada como producto de una violación, el riesgo de la salud está potenciado. Pensemos en los casos en donde en algunas provincias, como ocurrió hasta hace poco en Tucumán y en Santiago del Estero, se obliga a una niña abusada de 11 años a llevar adelante un embarazo y a tener un parto con esa edad. La segunda de las causales que recepta el Código Penal es la causal de violación. El
protocolo recoge esa causal de violación y define, desgrana todos los alcances de la noción de violación en una visión más moderna. Alcanza a toda víctima de violación con y sin discapacidad. Esto es la distinción más importante que la Corte formula en FAL y que por supuesto el protocolo recoge. La causal de violación, que es sin lugar a dudas la más cuestionada del artículo 86, la que muchos que tienen una resistencia al aborto, al legal, al no punible y al punible, es decir, a cualquier posibilidad de interrupción del embarazo, muchos ponen el foco respecto de la causal de violación. Y tanto el protocolo como FAL formulan una serie de articulaciones que a mi juicio son muy importantes para entender cuáles son los requisitos que debe cumplir o que debe reunir una mujer que quiere invocar la causal de violación. Lo primero es que no es exigible una denuncia policial o judicial para acceder a la ILE. Si sos víctima de una violación, no te van a pedir ni la denuncia policial ni la denuncia judicial. Lo único que te van a pedir es una declaración jurada de que ese embarazo es producto de una violación. Y acá vuelvo a hacer el hincapié respecto de las menores de 13 años, como los casos de las niñas de 11 años que recién mencioné. En el caso de las menores de 13 años, la declaración jurada no es necesaria, porque a los fines de la ILE, toda relación sexual con una niña menor de 13 años es una violación. Por lo tanto, todas esas artimañas que en muchas provincias se desarrollan vinculadas con las menores, que tienen que ver con estigmatizarlas en cuanto a cómo se visten, a cómo hablan, si tienen novio, si manifestaron tener una vida promiscua. Por supuesto que esto yo no lo digo, sino que es lo que dicen algunas autoridades para justificar la negativa a la ILE, no tienen ningún asidero porque la ley esto ya lo tiene resuelto. Es violación. Por lo tanto, no hay nada que comprobar. Es exactamente eso. ¿Cómo debe ser esa declaración jurada? Esto también es muy importante si tenemos en cuenta el paradigma de la no violencia de la mujer. ¿Yo puedo a una víctima intentar sobre ella de vuelta que relate los hechos de manera luctuosa, que lo cuente, que lo repita a través de autoridades? No. La declaración debe ser simple, sin formalidades legales. El protocolo viene con un anexo, con el formulario, en donde hay un modelo vinculado a esta declaración jurada. No se puede pedir que la persona profundice las circunstancias de hecho o que brinde prueba alguna. Esto es fundamental. Por eso digo que es muy importante repasar este marco legal. Nadie te puede exigir que vos cuentes pormenorizadamente lo que pasó. Nadie puede juzgar lo que pasó. Lo que tienen que hacer es activar un aborto por causal que establece el Código Penal. Esta pauta, la Corte Argentina, cuando dicta el precedente FAL, la describe de una manera muy intensa en el considerando 28. Este considerando 28, vamos a ver que nos deja una pauta particular vinculada a qué es lo que van a decir aquellos que se oponen en el caso de abortos derivados de una violación, y va a tener su reflejo en la última parte de esta conversación sobre qué medidas tenemos que tomar a futuro para que podamos salir de este círculo de utilizar cualquier tipo de mecanismo para impedir esta práctica. La Corte, en el considerando 28 de FAL, dijo lo siguiente. Advierte la necesidad de establecer una regla vinculada con la veracidad de la violación. Los que niegan el aborto, cualquier oportunidad tienen para negarlo, lo primero que dicen es, ¿y si mienten? ¿Y se simulan que es una violación y van a pedir este derecho? Bueno, entonces la Corte responde, ¿qué pasa si simulan? Dice la Corte, si bien este tribunal advierte la posibilidad de configuración de casos fabricados, esos que le quitan el sueño a muchos, considera que el riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o se constituyan en riesgos para la salud. Voy a volver a destacar el caso de las niñas menores. Yo no necesito hacerlas pasar por el detector de mentiras, si es que existe, no sé si existe, y si existe no sé si es una prueba suficiente, es bastante cinematográfico el detector de mentiras. No hay que hacer una investigación profunda, tiene que haber una declaración jurada, más adelante me voy a referir a cómo es el consentimiento y demás, pero lo relevante es que la Corte admite que pueden existir casos fabricados, y no le importa. Lo que le importa son los otros requisitos. Lo que le importa es implementar una práctica que es ley vigente. No necesito denuncia judicial.
solamente una declaración jurada, no importa la veracidad de los hechos, no necesito indagar. Ahora, en muchos casos, como ocurre con las menores, cuando hay un embarazo como consecuencia de una violación, como consecuencia de un abuso, ahí hay un delito penal. En los casos de las violaciones de las niñas y las adolescentes pueden existir denuncias penales y policiales previas a la solicitud de la ILE. Es decir, si mi hija es víctima de un abuso, voy a hacer una denuncia por abuso. Bueno, si hay una denuncia judicial o policial, la denuncia puede ser acompañada al momento de solicitar la ILE, pero no es requisito. No me pueden exigir requisito previo la presentación de la denuncia. En los casos de menores, de violación de niñas y adolescentes, se debe brindar en forma prioritaria una atención sanitaria y la contención requerida, que debe incluir una información completa y lenguaje accesible al derecho a la ILE. Esto es muy importante porque los que primero van a recibir es a la víctima, que es una menor, que es una niña o es un adolescente, que está bajo un proceso por demás traumático. Entonces, lo que tienen que hacer los profesionales médicos que reciben, médicos y policiales, porque acá puede haber conjunto de actividades entre la autoridad policial y la autoridad médica, es explicarle cuáles son sus derechos. Es una suerte de regla Miranda vinculada con la ILE. La regla Miranda es esa regla que deben estar gritando muchos en Estados Unidos hoy. Es el presidente Miranda de la Corte Norteamericana, que establece esas reglas que leen los policías en las series norteamericanas vinculados con el derecho a cero vida, tener una asistencia. Bueno, yo acabo de hacer una analogía. Los profesionales que reciben este tipo de casos, lo que tienen que hacer es explicarle a esa niña, a ese adolescente, con un lenguaje accesible, cuáles son los derechos que tiene a la interrupción legal del embarazo. Que tiene todo eso disponible, y no al revés. No buscar todos los impedimentos para que ese embarazo, para que esa interrupción no pueda ser llevada a cabo. En materia de niñas y adolescentes, además, como si está involucrada una violación, que es una situación de abuso, se deben dar comunicaciones a los organismos de protección de derechos de cada jurisdicción. Esto lo establece la ley 26021. Además, se tiene que tener en cuenta que si una niña solicita la ILE como consecuencia de una violación y convive con su abusador, tengo que tomar una serie de medidas para sacarla de ese contexto de abuso, para que no vuelva a pasar y para que no terminemos con una sucesión de delitos. El abuso no se agota solamente en el abuso. Muchas veces el abuso viene luego seguido de muerte. Lo importante es que la intervención tanto de las autoridades administrativas y judiciales tiene un único objetivo, que es proteger a las víctimas y evitar que un delito se siga cometiendo. Los abusos de las menores son delitos de instancia pública, eso lo establece el artículo 72 del Código Penal. Por lo tanto, una vez que se realiza la comunicación pertinente, esto es muy importante porque vamos a ver que en algunas provincias esta comunicación no se hace. Cuando ven que aparece una niña de 11 años, producto de un abuso interfamiliar, de una violación, lo que hacen es no notificarle a la autoridad pública, hacer transcurrir el tiempo y decir que el aborto no punible no puede realizarse por transcurso del tiempo. Es importante tener en cuenta que acá hay una obligación legal de ese funcionario de comunicarlo inmediatamente. En ningún momento esa causa penal derivada por abuso puede ser utilizada como un obstáculo para la implementación de la ILE. Lamentablemente esto es lo que suele pasar. ¿Cómo tienen que reunir? ¿Cuáles son los requisitos de la solicitud de ILE y cuál es el consentimiento informado que debe requerirse para la ILE? Acá tenemos que tener en cuenta que el protocolo está destinado a garantizar la dignidad y los derechos de toda persona con capacidad de gestar. Y que se rige por dos principios el protocolo. El principio de consentimiento informado y el principio de autonomía. Para el consentimiento informado, tengo que tener en cuenta que la interrupción legal del embarazo puede involucrar a niñas y adolescentes. Y acá tengo que distinguir en este colectivo de niñas y adolescentes cómo va a ser el consentimiento informado en función de la edad que tenga. Entonces ahí voy a tener que ir a mirar el Código Civil, que es el que me distingue estas categorías. Según las reglas del artículo 26 del Código Civil, desde los 16 años son adultas. Entre los 13 y los 16 son adolescentes. Y con una edad menor son menores, son niñas. Entonces, las adultas pueden brindar su consentimiento autónomo.
entre los 13 y los 16 pueden brindar el consentimiento en forma autónoma, salvo que esa práctica implique un riesgo grave para la salud o para la vida. El protocolo establece cuáles son las características de una práctica grave, qué quiere decir con práctica grave, qué tipo de daño físico potencial puede generar esa práctica grave. Desde luego que la práctica grave no es la interrupción legal del embarazo, porque sabemos que la interrupción legal del embarazo se lleva adelante de una serie de técnicas que el protocolo también regula y que tienen que ver con la pauta que recoge el protocolo y que establece la Corte Argentina cuando recoge las recomendaciones de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud vinculadas con esos instrumentos internacionales, que es la actualización científica. Es decir, que yo necesito saber que en el siglo XXI hay una serie de prácticas vinculadas con la interrupción legal del embarazo que tienen que ver con ciertos medicamentos, por ejemplo. No voy a hacer intrusismo profesional, sé que una de las conferencias van a compartir una tarde con médicos, así que no me voy a dedicar a la medicina, pero la utilización de ciertos medicamentos, la combinación de ciertas drogas, luego determinadas intervenciones quirúrgicas, existe un abanico de prácticas para la interrupción legal del embarazo, no hay una única forma. En ese abanico de prácticas, tal vez alguna, por el cuadro que presente esa mujer, o en este caso estamos hablando de una adolescente, puede tener un riesgo mayor en su salud. Entonces, en ese caso, se necesita el asentimiento de los progenitores y de los progenitores o los representantes legales. Ahora, el asentimiento que consagra el protocolo, el asentimiento debe ser entendido como acompañamiento. Es decir, que necesitan que las acompañen, pero no sustituye la voluntad de esa niña, no sustituye la voluntad de esa adolescente. Y respecto de las niñas menores de 13, que son niñas, el protocolo recoge una pauta que surge del Código Civil y Comercial sancionado en el año 2015, que tiene que ver con la noción de autonomía progresiva. Es decir, que no saca de juego, no lo puede hacer tampoco por la Convención sobre los Derechos del Niño y el derecho a ser oído del niño. No saca de juego la intención de esa niña. La escucha, la incorpora en ese proceso, con una noción de autonomía progresiva. ¿Por qué? Porque muchas veces puede haber una diferencia entre los padres y la niña. Yo sé que para algunos esto es absolutamente revolucionario, para algunos esto es impensable. ¿Cómo una niña va a decidir sola interrumpir en forma legal el embarazo? Bueno, es la ley. Una niña puede decidirlo. La niña no decidió que la violaran, la niña no decidió tener un embarazo como consecuencia de una violación. Y los hijos muchas veces no pensamos como nuestros padres. Y esa niña es un sujeto de derechos, no es un objeto de sus padres. Entonces, esta es la idea que recoge el Código Civil y Comercial y esta es la idea que recoge el protocolo. La violación también puede darse no solamente respecto de menores, que es el panorama como más trágico. Vamos a ver en los casos más que voy a analizar más adelante, los casos que ocurrieron en cuarentena, son casos de menores, siempre. Pero también sobre personas con discapacidad. Y aquí tenemos que tener en cuenta que Argentina tiene una serie de normas que tratan en forma diferenciada en términos de protección de derechos, digo, a las personas con discapacidad. Tenemos la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional además, y la Ley de Salud Mental. La combinación de estas dos normas, o estos dos conjuntos de normas, perdón, tienen una idea en común. La idea en común es la necesidad de formular ajustes razonables, dicen, y sistemas de apoyo. ¿Qué son los ajustes razonables? Se debe preservar el derecho a escuchar a la persona con discapacidad. Formular ajustes razonables en términos de brindarle la información en la forma en la que puedan comprenderla, en la que puedan discernir con los elementos que ellos tienen, con las técnicas que uno pueda. El protocolo y las disposiciones vinculadas con discapacidad usan un término que me pareció muy descriptivo, que es el de sistema de apoyos con salvavidas. Yo necesito que esa persona tome la decisión bajo la estructura mental que tenga, bajo la capacidad mental que tenga para comprenderlo, y que alguien la asista en aquello donde no pueda, pero que en definitiva esa decisión tenga el registro de su autonomía, de su propia decisión. Me pareció muy interesante. ¿Por qué? Dice el protocolo y dicen estas disposiciones. Este sistema de apoyos con salvavidas
van a evitar que existan abusos o que las decisiones sean tomadas por alguien que no sea el titular del derecho. Y acá viene de vuelta esta diferencia entre lo que puede pensar la familia y lo que puede pensar la persona. Para entender este tipo de implicancias tenemos que tomar una primera gran decisión. Voy a hacer una digresión en el medio. Mis alumnos saben que esto lo digo todo el tiempo. Uno tiene que tomar muchas decisiones en la vida, pero sobre todo para entender estas implicancias del derecho tiene que saber algo. Tiene que saber si para uno una persona es un objeto o si una persona es un sujeto de derechos. Si una persona es una cosa, si es un objeto, todos estos debates son imposibles de entender. Siempre alguien va a tomar una decisión mejor para ese objeto. Ahora, lo que pasa es que estas personas son sujetos de derechos. Y como son sujetos de derechos, el sistema normativo les da protección como tales. Entonces tenemos que empezar a entenderlos con estas claves, no con la clave de creer que es un objeto y que alguien puede decidir mejor por el otro. El tercer grupo de personas que pueden estar alcanzadas por la causal de violación que recepta el protocolo, que son personas que pueden tener algún tipo de implementación diferente del consentimiento informado, son aquellas personas con sentencia judicial vigente de restricción de la capacidad. En este caso, lo que va a indicar el protocolo con muy buen criterio es, si bien a esas personas ciertas decisiones las sustituye el juez, que es el que va a representarlos, lo relevante es establecer cuáles son las facultades que conserva esa persona para poder decidir y cuáles están recortadas o limitadas en los términos de esa sentencia. Es decir, hasta dónde llega el alcance de la restricción de la capacidad de esas personas. La tercera pata de esta mesa que describe el marco jurídico o el marco normativo del derecho a interrumpir el embarazo, va dirigida a los equipos de salud. Los equipos de salud son actores fundamentales en la implementación de este derecho del artículo 86. Y aquí el protocolo, recogiendo las pautas que estableció la Corte en el precedente FAL, fija reglas muy claras vinculadas con tres aspectos fundamentales, que son generalmente las herramientas que se utilizan para impedir esta práctica consagrada en la ley vigente argentina. La primera es la regla sobre la responsabilidad profesional, los alcances y los deberes que deben cumplir los profesionales médicos. La segunda regla se vincula con los plazos, en qué plazo debe ser realizada la interrupción legal del embarazo. Y la tercera regla tiene que ver con la siempre mencionada objeción de conciencia, nunca bien tratada, generalmente manipulada. Bueno, los equipos de salud son casi los que tienen la llave para el acceso sin restricciones a la ILE y con ello el resguardo de los derechos sexuales y reproductivos y de dignidad y de igualdad de las mujeres, las niñas y las adolescentes que se encuentran alcanzadas por las causales que describe el artículo 86. ¿Qué ocurre generalmente? La primera lectura que se hizo del fallo FAL y del primer protocolo que dictó el Ministerio de Salud es: en todos los hospitales y los sanatorios debe existir un equipo interdisciplinario. Equipo ya es mucha gente, o por lo menos más de dos. Debe existir un equipo de gente interdisciplinario, más gente, que pueda abordar esta problemática. Esto sería ideal en un país con recursos suficientes. No digo infinitos porque no existen, sino con recursos suficientes. Bueno, si yo pongo esa condición, que exista un equipo interdisciplinario de varias personas, yo estoy generando el autoboicot perfecto para que la ILE no se practique nunca. Entonces el protocolo de diciembre, el protocolo se va a ir actualizando, debe ser actualizado, que es lo que fijó la Corte. La última actualización es de diciembre del año 2019, porque acuérdense que tiene que tener este registro no solamente de los problemas de implementación práctica, sino la actualización científica. Entonces, porque tiene que ver con qué tipo de medicamentos o qué tipo de prácticas utiliza el equipo médico para la interrupción legal del embarazo. El protocolo, la última modificación del protocolo, hace hincapié en que basta un médico, un único médico, para la realización de esta práctica. ¿Qué sucedía en aquellas provincias o en aquellos distritos en donde las mujeres se topan o se topan todavía con personas a las que no les gusta la interrupción legal del embarazo? Lo digo así porque es que no les gusta. Debería decir no les gusta cumplir con la ley. Pero es decir, esta ley no la quieren cumplir. Entonces no hay gente. O la gente que hay es objetora de conciencia. Ahora voy sobre objetora de conciencia. El protocolo ya responde, basta uno. Sería ideal que hubiera más de un médico, fabuloso. Y si no hay, basta uno. Lo tiene que hacer.
Lo importante es que los establecimientos médicos, públicos y privados tienen que brindar la calidad de atención y los requisitos para acceder a la ILE. Y no hay distinción en establecimiento privado y establecimiento público, y tampoco hay distinción en términos de responsabilidad de los médicos, trabajen en uno o en otro lugar. ¿Cómo puede ser la responsabilidad de un médico o de una médica que se niegue a llevar adelante esta práctica? O de personal administrativo también, porque tal vez la recepción de una persona que solicita la ILE en un determinado centro médico empieza por un personal administrativo que, por ejemplo, puede falsear los datos de la persona. Esto ha pasado en muchos casos, cuando tienen que consignar cuántas son las semanas de embarazo, suman semanas, para después dar un dictamen falso sobre que sobre la semana 31 no se va a poder llevar adelante la interrupción legal del embarazo. Lo relevante es que van a tener responsabilidad profesional, civil, penal y administrativa por incumplimiento de las obligaciones en el ejercicio de la profesión, cuando en forma injustificada no constaten la existencia de alguna de las causales previstas en el Código Penal. Realicen maniobras dilatorias, usen su imaginación, son inagotables para realizar maniobras dilatorias. Suministren información falsa, acabo de dar un ejemplo, consigno mal las semanas, esto pasó hace 2 semanas en la provincia de Santiago del Estero. Incumplan el deber de secreto profesional, pasa todo el tiempo. Mágicamente, cuando se va a realizar un aborto admitido por el Código Penal, aparecen en la puerta de los hospitales grupos de personas que se creen con derecho a impedir la aplicación de la ley. Entonces, para esas personas, además que lo que les preocupa es lograr bajo cualquier medida violar la ley, estigmatizar a una persona y hacer que una niña de 11 años sea madre producto de una violación, también lo único que les interesa es utilizar cualquier tipo de mecanismo para violar la ley y después se van. No les importa que esa situación, por ejemplo, puede generar una crisis en esa persona, que en ese momento no va a poder llevar adelante el aborto, y que el tiempo juega en contra de su salud física y psíquica. No les importa. Cualquier maniobra dilatoria. Además deben cumplir con el deber de confidencialidad. No se pueden publicar estas cosas. Tampoco los funcionarios públicos se pueden parar en los hospitales diciendo en este hospital estamos haciendo abortos no punibles. No es necesario contar que en ese hospital se está cumpliendo con la ley. Y también van a incurrir en responsabilidad profesional cuando prevalezcan sobre ellos una negativa injustificada. El protocolo es lo suficientemente abierto, ¿por qué? Porque los supuestos de negativa injustificada son intos. Por ejemplo, no hay ecógrafo. Entonces, como no hay ecógrafo, yo no puedo chequear cuántas semanas de embarazo tenés. Entonces, ¿cuándo vuelvo? Vuelvo en un mes. Listo, no puedo hacer el aborto. Esto lo hacen mucho cuando vienen niñas menores de 13 años. El segundo elemento que regula el protocolo vinculado con los equipos de salud tiene que ver con el plazo. ¿En qué plazo debo llevar adelante esta práctica? ¿En qué plazo se tiene que implementar? Y el plazo es 10 días corridos. Es responsable de poner a disposición de quien solicita la práctica el Estado. Acuérdense que el artículo 86 le impone un deber correlativo al Estado. Tenemos que leer el artículo 86 como un deber vinculado con el derecho al acceso a la salud. Esto, si tengo causal de salud, y la violación también es una causal que vincula a la salud, porque tiene que ver con la violencia sobre una mujer, entonces en esos casos aparece el deber correlativo del Estado. Tienen que hacerlo en 10 días corridos. Y lo relevante, que la Corte lo destaca en FAL, y que el protocolo lo recoge, es que la idea de la interrupción legal del embarazo reposa sobre una concepción que creo que tenemos que tener en cuenta siempre. Si el Código Penal recepta el aborto por causales, más allá de que a mí no me guste esta solución, creo que la solución tiene que ser mucho más abarcativa, pero si tenemos aborto por causales, que es lo que tenemos por ley vigente, yo necesito que el Estado brinde las prestaciones necesarias para que esa práctica pueda ser llevada adelante en forma legal, en forma segura y sin dilaciones. Si yo no utilizo los recursos del Estado para que esta práctica sea implementada y por el contrario me quedo mirando cuando todo el sistema desarrolla una serie de dilaciones irrisorias para que ese derecho no sea reconocido, yo condeno a esa persona víctima de violación o cuando está en peligro su salud a realizar un aborto clandestino. La condeno porque en Argentina el aborto sigue siendo un delito. Si en Argentina el aborto no fuese un delito, como espero que en algún momento no lo sea, no voy a tener el problema de que van al aborto clandestino.
Y ahí en el aborto clandestino, no solamente esa persona víctima de violación está atravesando una situación traumática por la violación, atraviesa una situación traumática por una interrupción, por llevar adelante una intervención que no tiene ni condiciones de higiene, ni de seguridad, ni de práctica segura, y puede morir también. El artículo 86 le impone al Estado establecer este deber, implementar este deber correlativo. Tiene que garantizar el ejercicio de estas prácticas. Estas prácticas tienen que ser seguras y rápidas. Vamos a ver sobre el final cuáles son los problemas concretos que trae esta obligación. El tercer elemento que el protocolo recoge del fallo FAL y lo incluye dentro del capítulo dirigido al equipo de salud tiene que ver con la objeción de conciencia. Desde el año 2018, cuando en el Congreso se debatió el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, asistimos a una serie de fundamentos bastante irrisorios vinculados con la noción de objeción de conciencia. Todos seguro recordarán, yo ayer cuando estaba tratando de organizar el esquema de esta charla tenía flashes de esos debates que ocurrieron en el Senado y en diputados. El que más recuerdo es cuando se trataba de decir que las clínicas, los sanatorios, las provincias, las ciudades pueden ser objetores de conciencia. Es decir, que los edificios pueden ser objetores de conciencia. Es cuanto menos una butad, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la objeción de conciencia? El protocolo la recepta, pero de una manera muy particular, de una manera real, de una manera concreta, que permita que no sea utilizado como una herramienta para impedir la práctica de la interrupción legal del embarazo. Esa facultad que tienen los médicos de, por cuestiones vinculadas con su ideología, con sus creencias, con su conciencia, no llevar adelante esas prácticas, no se puede traducir en derivaciones y demoras que comprometan la atención de quien requiera la interrupción legal del embarazo. La alegación de la objeción de conciencia no puede traducirse en justificar el incumplimiento de los deberes de los profesionales ni dañar los derechos de los pacientes. Entonces, me parece que es muy importante porque es una herramienta que lamentablemente se invoca mucho, que sobre la base de la objeción de conciencia se construyen unas elucubraciones que no tienen ningún tipo de asidero. Tanto el fallo de la Corte, el protocolo y las recomendaciones de Naciones Unidas, sobre las que voy a ir en breve, describen de una manera muy nítida cuáles son los alcances de la objeción de conciencia. Es decir, cuando un médico puede decir, o un profesional de la salud, puede porque lo tiene, esgrimir esta facultad, en particular vinculado con la práctica de miles. Primero, la objeción de conciencia es individual. La objeción de conciencia le corresponde a los médicos. No hay hospitales que objeten la conciencia, no hay instituciones que objeten la conciencia, no hay provincias que sean objetoras de conciencia vinculados con la defensa de derechos. Eso es algo que no tiene sentido. Luego, no cancela la obligación del profesional de informar de manera clara, suficiente, oportuna el derecho de acceder a una ILE. Debe derivar de la buena fe y respetar y proteger y garantizar la autonomía del paciente. Es decir, por más que vos seas objetor de conciencia, eso no saca de juego el pedido de ILE. No puede invocarse la objeción de conciencia para eludir el deber de participar en un procedimiento de ILE si no existe otro profesional que pueda garantizar la práctica según lo establece la Ley de Derechos del Paciente. Tampoco si se tratara de una situación de emergencia. Y acá tenemos que pensar en algo muy serio. Yo soy porteña, vivo en la ciudad de Buenos Aires y estoy segura, nunca por suerte tuve que atravesar un pedido de ILE en forma particular, pero estoy segura que es muy diferente el acceso que tienen las niñas, las adolescentes y las mujeres en la ciudad de Buenos Aires en términos de la cantidad de lugares de salud a los que pueden acudir, que como le ocurrió a la niña de 11 años el 20 de abril de este año en La Banda, en Santiago del Estero. O en alguna ciudad perdida del interior del país, o en alguna provincia en donde haya 2 clínicas, y las 2 clínicas pertenezcan a las mismas personas, y esas personas digan, en esta clínica entera es objetora de conciencia, o en esta clínica no se viola el derecho a la vida. Es decir, que bueno, en esa clínica no se aplica el Código Penal, entonces, no se aplica el artículo 86 del Código Penal.
Es muy importante lo que dice el protocolo, porque la forma más efectiva de decir no voy a realizar la ILE es decir, somos todos objetores de conciencia, el edificio también, los ladrillos también, la escritura del lugar también. Entonces el protocolo dice, no puede ser esto. ¿Cuál es la réplica? Me están negando el derecho a objetar de conciencia. Tiene que haber alguien que lo haga. Tiene que haber alguien que lo haga. Y además, esa objeción de conciencia tiene que manifestarse en forma explícita y con anticipación. No pueden florecer objetores de conciencia cada vez que aparezca un caso de interrupción legal del embarazo. Esto es muy importante, porque esto es lo que pasa permanentemente. Vuelvo a pasarlo para el final. Sobre el final vamos a volver sobre esto, porque esta es la cotidianeidad de los obstáculos con los que se encuentra una niña, una adolescente y una mujer cuando va a solicitar el reconocimiento de este derecho, cuando va a solicitar que este derecho sea efectivo. La objeción de conciencia también va a poder ser alegada únicamente respecto de la práctica de la ILE. Ahora, ese médico o esa médica no puede negarse a la otra asistencia médica, es decir, la que ocurre después, el acompañamiento médico posterior a la intervención. No pueden abandonar al paciente, tienen que seguir prestando servicios en ese servicio médico. Solamente pueden objetar para realizar prácticas siempre que haya otro médico que lo pueda hacer. Esto implica también un cambio en la configuración de los servicios médicos de los sanatorios y de los hospitales. Si yo voy a reconocer la objeción de conciencia, que es lo que corresponde en función de lo que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, yo no puedo utilizar el ejercicio de ese derecho para violar los derechos de los pacientes o para que sea una artimaña para violar un derecho consagrado o una obligación que establece el Código Penal en términos del acceso a la salud que establece para el Estado, ¿no? En términos de derecho a la salud. Esta idea de la objeción de conciencia que recepta la última modificación del protocolo responde a todos estos artilugios que se van presentando hasta el día de hoy, cada vez que una mujer, una niña o un adolescente solicita la interrupción voluntaria del embarazo por aplicación del artículo 86. Este es el marco normativo que tenemos, el Código Penal, la resolución de la Corte en el caso FAL de marzo del 2012, el protocolo con la última actualización del 12 de diciembre del año 2019. Pero antes, yo les decía que desde 1921 que se dicta el Código Penal hasta el año 2012, recorrimos un camino de negación absoluta de la interrupción legal del embarazo, o de invisibilización de la interrupción legal del embarazo. Había una tendencia que todavía en algunos persiste hoy, en decir que eso en realidad no puede ser reclamado, o en llevar todos los esfuerzos para establecer una serie de obstáculos para que eso no pueda implementarse, para que una mujer nunca llegue a reunir los requisitos de esa causal. Hacerlo en la práctica imposible. Cuando la Corte lo resuelve en el año 2012 en FAL no aparece como una revelación para la Corte en el año 2012. La Corte no está en soledad cuando resuelve FAL. No es que fue la única sentencia dictada en el territorio argentino vinculada con la violación, la falta de implementación de la ILE y las consecuencias en los derechos de las niñas, las mujeres y las adolescentes. Antes de FAL hubo una serie de sentencias que se fueron dictando en algunas provincias y hubo una serie de reclamos que tuvieron acogida en el seno de las Naciones Unidas. Voy a hacer referencia a un caso, que es un caso que ocurrió, cuyo dictamen del Comité de Naciones Unidas, el comité es el que pertenece al Pacto de Derechos Civiles y Políticos que Argentina ratificó y que tiene jerarquía constitucional desde el año 94, ese Comité de Derechos Humanos recibió una comunicación en un caso que se llama LMR, y el dictamen que emite por este reclamo que presentan una serie de organizaciones vinculadas con la defensa y la protección de los derechos de las mujeres, entre ellas estaba Católicas por el Derecho a Decidir, llevan este caso al Comité de Naciones. Este caso había sido resuelto en la provincia de Buenos Aires, era una mujer de 19 años con discapacidad mental, la edad mental que tenía era de 8 años, abusada de familiar directo, embarazada. En el ámbito médico como en el ámbito judicial se habían desarrollado una serie de obstáculos que impedían la implementación del aborto legal, la interrupción legal del embarazo.
no le permitían llevar adelante esa práctica. Antes de que fuera imposible realizar el aborto no punible, lo hace en forma clandestina. Y cuando ocurre esto, este caso que es paradigmático en términos de todos los obstáculos y las dilaciones que se presentan para impedir la implementación de la ILE, además de judicializarlo y llega ante a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, estas organizaciones presentan esta comunicación en el Comité de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y el comité emite el 29 de marzo del año 2011, prácticamente un año antes de que la Corte firme la sentencia en FAL, un dictamen. Y en ese dictamen fija las reglas que la Corte recoge en FAL. Pero ese dictamen es muy particular. Primero hace todo el recorrido de todos los escollos que presentaron los médicos y los funcionarios judiciales para impedir el aborto. En un caso, dice el comité, que está previsto por la ley. Y hace hincapié en algo que para mí es fundamental. Y dice, todas estas actividades se desarrollaron para consumar el desacato a la ley. Lo que está diciendo es, señores, señoras de la República Argentina, ustedes esto lo tienen resuelto por una ley, que es el Código Penal. No existe fundamento alguno para que se judicialice, ni mucho menos para que el Estado lleve adelante por acción o omisión prácticas que imposibiliten su implementación. Y de ahí aparece la idea remarcada, en este caso muy concreto, que es un caso contra Argentina. Argentina tuvo que pagar una indemnización, fue condenada a una indemnización por los daños que le generaron a esta mujer llevar adelante un aborto clandestino. La condenaron a un aborto clandestino. Tuvo su madre que recurrir a un aborto clandestino, porque si no el aborto no se iba a poder llevar adelante. Una mujer discapacitada, en una familia en situación de vulnerabilidad, además, 19 años de edad, 8 años de edad mental, con riesgo físico por su condición también, por la discapacidad física que tenía. Cuando la condenan a ese aborto clandestino, no se cumple el deber que tiene el Estado argentino derivado del artículo 86. ¿En qué consiste ese deber? Tengo que establecer la implementación de mecanismos para que el aborto sea seguro y sea inmediato, no tenga dilaciones. Tengo que establecer políticas públicas en materia sanitaria para que aquellos que estén incursos en las causales que establece el Código Penal puedan ir a solicitar su implementación. Establecer toda esta serie de dilaciones, interpretaciones equivocadas, obstáculos, cualquier tipo de herramienta que suelen generar, provoca la consecuente responsabilidad del Estado por incumplimiento de ese deber. Esta idea, que es muy interesante y además es la idea que pone el verdadero acento en lo que implica el artículo 86 leído en el siglo XX y en el siglo XXI, es lo que le da el fundamento a la Corte en el fallo FAL para decir por qué debo establecer una suerte de reglas que luego se van a conformar en un protocolo, una suerte de sugerencias que va a formular la Corte en esa sentencia, porque Argentina tiene responsabilidad por este tipo de incumplimiento, el Estado argentino tiene responsabilidad por este tipo de incumplimiento. De vuelta, este dictamen de un organismo internacional dictado un año antes de FAL ya pone el acento sobre este deber correlativo vinculado con la salud que asume el Estado cuando tiene en su sistema normativo una norma como el artículo 86 que establece el aborto por causales. Esto es muy importante porque en el LMR del 29 de marzo del año 2011 se arma todo el fundamento que la Corte recoge en FAL el 13 de marzo del 2012 y que luego va a replicar en el protocolo. De manera tal que las pautas sobre las obligaciones que asume un Estado que tiene una regulación como el artículo 86 del Código Penal son bastante nítidas. Las obligaciones que asume el Estado en términos de la efectivización de esta práctica consagrada por una ley vigente son bastante nítidas. ¿Cuáles serían los problemas entonces que se generan cotidianamente frente a esta práctica? Ahora entro en la tercera parte de mi exposición que tiene que ver si esto está establecido en la ley, si la Corte lo desgrana en un precedente donde sugiere un protocolo, si el Ministerio de Salud dicta un protocolo que recepta todas estas variables que ya desarrollamos juntos, ¿por qué esto no se aplica? ¿Cuál es el problema que no se aplica? Bueno, y los primeros problemas vienen de la mano de ciertas excusas que siempre se alegan para impedir
la aplicación de la ILE. El primer problema de implementación tiene que ver con los protocolos. El Ministerio de la Nación dicta un protocolo y invita a las provincias a adherir a ese protocolo o desarrollar un protocolo local. Como les dije, hay 3 provincias que funcionan, que están sin protocolo. Son 3 provincias en donde los casos de negativa a la ILE a menores abusadas, menores hasta menores de 13 años abusadas, son moneda corriente, son denuncias permanentes. No son casos aislados, son casos permanentes. ¿Cuál es la carta que esgrimen aquellos que sostienen? Bueno, pero en esta provincia funcionamos de esta manera. El federalismo. Federalismo entendido de una manera absolutamente distorsionada. Es decir, aquellas provincias dicen, bueno, yo voy a dictar el protocolo cuando quiera. Yo voy a adherir al protocolo si quiero. Si no quiero, no adhiero. Esto es válido. Si no quieren adherir, no adhieran. Ahora, el problema es que hay una responsabilidad del Estado en brindar esa práctica. Esto no es... El Estado federal no son compartimentos estancos. Y esto también tiene que ver con una idea que es bastante obvia, pero hay que repetirla. El artículo 75, inciso 12, consagra que los códigos de fondo, entre los que se encuentra el Código Penal, se aplican en todo el país, se aplican en todas las provincias. Las provincias no pueden sustraerse de aplicar el Código de fondo. Entonces, una provincia no puede ampararse en la inexistencia de protocolo o en dictar un protocolo restrictivo o establecer mecanismos que impidan la realización de estas prácticas porque está violando una ley. Y esto lo voy a combinar con un artículo de la Constitución, que es casi cuando se termina la Constitución, que es el 128, que hace referencia a cuál es el rol que cumplen los gobernadores de las provincias. Los gobernadores son agentes del Estado federal en las provincias. Los gobernadores tienen que velar por cumplimiento de las normas de derecho federal. Tienen que, si bien el Código Penal no es un código, no es derecho federal, lo relevante es que la Constitución es una norma que se aplica en todo el país y que por la particularidad que tiene el federalismo en Argentina, ese derecho común no federal sí es obligatorio para las provincias y sí lo deben aplicar. Por lo tanto, una provincia no puede sostener que no aplica el Código Penal, o ya sea que lo diga abiertamente o ya sea que establezca prácticas para eludir la aplicación del Código Penal. Si no dictó el protocolo, si no adhirió el protocolo, no hay fundamento alguno para que esa provincia niegue a una mujer, a una niña o a un adolescente, incursa en alguna de las causales del artículo 86, la implementación de la interrupción legal del embarazo. No existe fundamento. Están violando la ley. Voy a volver a decir lo que dije al principio. Esta es una exposición, una conferencia sobre interrupción legal del embarazo. No puedo negar. Es lo mismo que ocurrió cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario, que aparecieron provincias que decían, en esta provincia yo no voy a aplicar la ley de matrimonio igualitario. Lo mismo, no se puede. Tengo que aplicar la ley, y la ley en la verdadera noción del federalismo. Esto no implica negar autonomía a las provincias, no implica negar las facultades reservadas por las provincias, sino que precisamente lo contrario, implica aplicar la regla de distribución de competencias que establece la Constitución, en particular respecto de derecho común, en el artículo 75, inciso 12. El primer problema es ese malentendido federalismo. Yo no voy a aplicar protocolo, no adhiero, no aplico nada, genero cualquier tipo de distorsión, y esto impacta de una manera muy evidente en situaciones normales, es decir, cuando no estamos atravesando una cuarentena, cuando no tenemos un incremento de los casos de violencia de género y de violencia intrafamiliar derivados de la obligación de convivir y la situación de vulnerabilidad extrema en la que muchas personas están pasando este aislamiento social, y se agudiza obviamente en esta situación. Entonces, en esos casos se utiliza la herramienta de no hay protocolo, no hay acceso, lo niego o lo interpreto en forma distorsionada o utilizo el tiempo para dilatar, básicamente para hacer prevalecer una razón privada del funcionario, del médico, del personal administrativo, del gobernador, elijan la autoridad que quieran, para violar la ley, para violar el artículo 86 de la ley, del Código Penal. Entonces, lo relevante es cómo yo logro superar este tipo de obstáculos. Y voy a traer a cuento el último caso que ocurrió en cuarentena, vigente la cuarentena, en la provincia de Santiago del Estero, que por supuesto no tiene protocolo para la ILE y por supuesto no cumple con la ley vigente,
Este caso ocurrió en el mes de abril. Es una niña de 11 años a la que le negaron el acceso a la interrupción legal del embarazo. Una niña de 11 años a la que le dijeron, vos no tenés derecho a que se aplique el artículo 86 del Código Penal. Esta niña fue abusada por un familiar, su madre fue a solicitar la interrupción legal del embarazo a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria de la ciudad de La Banda, de Santiago del Estero. Esto pasó el 2 de abril del año 2020, en cuarentena. Pero ese 2 de abril le dijeron que tenía que volver el 6 de abril porque no había turno para hacerle una ecografía. ¿Se acuerdan que cuando hablé del protocolo, el protocolo dice que tiene que ser sin dilaciones, que las dilaciones no pueden estar en los turnos ni en las prácticas médicas, sino que tiene que estar toda la implementación lo más ágil posible para que el tiempo no sea la herramienta que sirva para negar el acceso a la ILE? El 6 de abril, la niña cursaba un embarazo de 20 semanas. Le hacen una serie de estudios y no le brindan los servicios de consejería que establece el protocolo, es decir, no la informan, no le explican, no hay lenguaje accesible. Acuérdense que muchas veces estos casos de abuso intrafamiliar, que tienen que ver a veces con situaciones de extrema vulnerabilidad, tienen también el correlato en la inexistencia de educación sexual integral, en los defectos de la educación sexual integral. No estamos hablando de niñas que tal vez tengan un conocimiento acabado sobre sus derechos reproductivos o sobre vida sexual o cómo se tienen que cuidar. Generalmente no existe esto. También son ese mismo grupo que se resiste, siempre la misma gente, a la educación sexual integral. Entonces, ese día, el 6 de abril, cuando la madre concurre con su niña al segundo turno que le dan, tenía 20 semanas de embarazo, tardan en hacer una serie de estudios, no le brindan servicios de consejería en derechos sexuales y reproductivos que están garantizados por la ley, y el 28 de abril, es decir, un mes, dejan transcurrir un mes, haciéndola perder el tiempo, la responsable médica de la Unidad Primaria de Atención Sanitaria de la ciudad de La Banda, recién ahí le informa al Ministerio de Salud. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando era un caso de una menor, esta era una niña de 11 años, inmediatamente tiene que existir la comunicación, es un delito de acción pública, tiene que haber una denuncia? No hacen nada. El 28 de abril la médica responsable le informa que en realidad el embarazo era de 26 semanas. De acuerdo con la información periodística que recogió los antecedentes de este caso, esa información que brindan al Ministerio de Salud fue falsa. Falsearon las semanas de embarazo para justificar la negativa a la ILE. Es decir, incurrieron en responsabilidad profesional. ¿Se acuerdan? Uno de los supuestos que describí es falsear información. Es eso lo que hicieron. El protocolo no es que tiene inventiva. El protocolo recogió todo lo que fue encontrando en estos últimos años y lamentablemente hasta el día de hoy, que se utiliza para negar la ILE. Una niña tiene 20 semanas de embarazo, le dicen que tienen 26, no le dan aviso al Ministerio de Salud, no le dan aviso a la Dirección de Infancia, que tiene que intervenir porque la niña es una niña abusada, y tampoco se hace denuncia a la comisaría del menor y la mujer. Es decir, que se violan todas las reglas que establece el protocolo nacional, al que no adhieren, al que no siguen, al que no miran, y todas las reglas de las otras leyes que no derivan del protocolo. Es decir, todas las normas vinculadas con la protección de una niña, de un menor, no derivan solamente del protocolo, derivan de una serie de normas que forman parte del marco normativo argentino, las violan todas, no reconocen ninguno. Este es un caso reciente, está siendo investigado, ocurrió el 20 de abril del año 2020 en cuarentena. Las autoridades nacionales manifestaron su preocupación por estas denuncias que fueron llevadas a las autoridades nacionales, y la respuesta que se da desde la provincia es: vamos a investigar la supuesta responsabilidad de los profesionales. Ahora, lo importante es que le niegan a una nena de 11 años, producto de una violación, un derecho que tiene consagrado por aplicación del artículo 86, utilizando las artimañas, los artilugios, las dilaciones, que el protocolo mismo dice: esto es lo que puede pasar, acá tienen la solución. Hay otro caso anterior, en otra provincia que también está sin protocolo, que es la provincia de Tucumán. Este caso es anterior al año 2019, que la niña se llamaba Lucía, es una niña tucumana de 11 años, a la que le niegan el acceso a la ILE y la obligan a un parto con 11 años, producto de una violación. En septiembre del año pasado, una serie de organizaciones de derechos humanos y vinculadas a los derechos de las mujeres y los derechos de la niñez,
se presentaron ante una audiencia ante la Comisión Interamericana para desarrollar las denuncias sobre los obstáculos que enfrentan para acceder a una interrupción legal del embarazo de niñas y adolescentes en Argentina, en particular en este caso en Tucumán, por haber sido estas niñas víctimas de violencia sexual, por habérseles negado el derecho a la interrupción legal del embarazo. El caso testigo que se presenta es el caso de esta niña tucumana de 11 años, que fue forzada junto con su madre a no poder acceder a la articulación de los mecanismos necesarios para la implementación de la interrupción legal del embarazo ante la negativa de los sistemas de salud, funcionarios judiciales de la provincia y ciertos grupos que se oponen a la práctica de la ILE en esa provincia. Este caso está pendiente, es un caso con denuncia y que ya tuvo lugar una audiencia en la Comisión Interamericana cuya respuesta fue las reglas que describimos anteriormente. El Estado debe implementar los mecanismos necesarios para que se implementen las medidas básicas vinculadas con el acceso a este derecho y no pueden existir dilaciones vinculadas con el ejercicio de esta práctica que reconoce el artículo 86. Esto es un antecedente muy importante porque quiere decir que ya en el sistema interamericano también aparece esta denuncia. Yo les describí el caso de LMR del año 2011 que aparece en Naciones Unidas. Ahora también hay una denuncia en idéntico sentido en el ámbito interamericano vinculada con estos incumplimientos del Estado argentino para obstaculizar, que sirven para obstaculizar el acceso a la ILE. ¿Cómo se agudizan estas situaciones en cuarentena? Pensemos que en cuarentena, la cuarentena es un elemento de la emergencia sanitaria que estamos transitando. Los centros de salud donde se puede ir a pedir la interrupción legal del embarazo están en un estado de alerta por la emergencia sanitaria que están desarrollando. Entonces, también puede utilizarse la cuarentena, también pueden llegar a utilizar la existencia de recursos sanitarios limitados para, como ocurrió en la banda, decir, en este momento yo no puedo llevar adelante esta práctica o volver otro día. ¿Qué es lo importante? Que ahí tiene que formularse la denuncia ante las autoridades competentes. Yo ya sé que en algunas provincias la autoridad competente es la misma que lo niega, pero lo relevante es no solamente la denuncia, sino muchas veces esto opera a partir del acompañamiento de las organizaciones no gubernamentales o las agrupaciones que acompañan a las niñas, a las adolescentes y a las madres de estas niñas y adolescentes productos del abuso para no solamente denunciar, sino hay algo que a mí me parece relevante, que es visibilizar que negar el acceso a la interrupción legal del embarazo es violencia sexual. Es ejercer violencia sobre niñas, mujeres y adolescentes. Y eso es violar también la ley, no solamente el Código Penal, sino violar todas las disposiciones que están vigentes en Argentina vinculadas con la debida protección de la mujer y la eliminación de toda forma de violencia sexual. Voy sobre la última parte. Con este panorama, ¿qué hacemos? Con este... me están diciendo que me van a hacer preguntas. Bueno, voy cerrando sobre el final. Tenemos este marco normativo, tenemos este marco evolutivo de causales vinculadas con exhibición o excusas absolutorias, reformuladas por la Corte en FAL, establecidos los mecanismos necesarios para la implementación en el protocolo que dicta y actualizó en diciembre el Ministerio de Salud. Tenemos el problema de que muchas provincias han adherido, otras también lo que hicieron es dictar protocolos restrictivos, eso también ocurre, y tenemos estas 3 provincias que todavía siguen sin noticia de lo que tienen que hacer. ¿Cómo solucionamos este tema? Yo, cuando empecé a hablarles, les dije que esta no iba a ser una conferencia, una exposición sobre aborto legal, que esta iba a ser una conferencia o una exposición sobre el aborto vinculado, la interrupción legal del embarazo vinculado con la recepción del Código Penal. Entonces, cuando hoy estaba terminando de armar mi resumen, pensé en esto, pensé en que iba a tratar de no ingresar en ningún fundamento vinculado con el aborto legal. Se puede hacer otra conferencia de este tema, pero pensé en no hacerlo. Y me vino a la cabeza una imagen de uno de los pintores que yo más admiro, si la encuentro se las muestro.
que es René Magritte, no la voy a encontrar. Que es una pipa y dice, esto no es una pipa. Vieron que es el dibujo de una pipa y dice, esto no es una pipa. Bueno, yo dije, no voy a hablar de aborto legal, pero al final voy a hablar algo de aborto legal. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que al principio les dije que el artículo 86 receta causales de no punibilidad vinculadas con el aborto? La interrupción legal del embarazo tiene el formato de causales de exhibición o excusas absolutorias. La evolución de la regulación del aborto hacia el aborto legal en Latinoamérica tiene este recorrido, en Latinoamérica y en el mundo también tiene este recorrido. Empieza con las causales de no punibilidad del artículo 86, es decir, empieza con un aborto por causales y evolutivamente debe ir hacia el final del camino, que es receptar el aborto legal. Es decir, separar la idea del aborto del Código Penal, regularlo de una manera diferenciada y no obligarnos a demostrar causales para ejercer, para pedir o solicitar o practicar o llevar adelante un aborto, la interrupción del embarazo. Esta idea que receptó el Código Penal en 1921 tiene que ver con la época en la que se sancionó y con este devenir tan fatigoso de la evolución de las normas vinculadas con el reconocimiento del aborto en Latinoamérica, sobre todo. No piensen, lo voy a decir otra vez, que automáticamente en la década del 60 o en la década del 70 la idea de que el artículo 86 podía ser invocado era algo presente. No, era una práctica casi oculta. Hasta hace poco esto no se visibilizaba. Lo que estamos conmemorando hoy, que tiene que ver con ni una menos con las situaciones de violencia, nos demuestran que los movimientos de mujeres, la visibilización de la violencia de la mujer, la visibilización de la negación de derechos a las mujeres, no es algo antiguo en nuestro país, es un fenómeno bastante reciente. Y lo mismo pasa con la idea de tener una legislación que establece el aborto no punible por causales, que es lo que tenemos, y que pese a ser lo único que admite la ley, artículo 85 dice el aborto es un delito, artículo 86 establece causales de exhibición, pese a funcionar como causales de exhibición, aún los esfuerzos están dirigidos a que ese aborto tampoco sea posible. ¿Qué pasó después de la sanción del Código Penal, pese a todo este problema de implementación? Desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista del marco normativo, el sistema jurídico argentino cambió desde 1921 hasta 1983, por ejemplo. En 1983 Argentina empieza a ratificar tratados internacionales de derechos humanos. En ese momento no se puede reformar la Constitución. Inmediatamente cuando vuelve la democracia, todos sabemos que hubo una serie de atentados contra el orden institucional y el orden democrático, que hicieron golpes de Estado que por supuesto estamos cortos de tiempo, no llevaron a su fin e impidieron, por ejemplo, el debate sobre una reforma constitucional en el año 85. La reforma se da en el año 94. En el año 94, además de todo el cuento que sabemos de la reforma, lo importante que nos dejó muchas cosas, pero sobre todo complementó la Constitución con derechos humanos, complementó la Constitución con estos instrumentos de derechos humanos, que muchos de ellos receptan la no discriminación, la protección especial de la mujer, de los niños y las niñas, y trae esta idea complementaria con la que deben de leerse los deberes del Estado. Esta idea nueva, que viene de la mano del artículo 75, inciso 22, es la que recoge la Corte en Fall, cuando establece este deber correlativo del Estado que surge del artículo 86 de brindarlas y desarrollar las políticas públicas necesarias para que sea efectivo el acceso a la ILE. Y voy a terminar como empecé. En este camino el final debe ser que visibilicemos los casos de violencia que genera la negación de la ILE hacia poder dar una discusión adulta, y espero que sea lo antes posible, sobre sacar el aborto del Código Penal, sacarlo, el aborto, como si fuera únicamente producto de causales exhibitorias, y empezar a pensar en una legislación moderna y abarcativa referida al aborto y a la regulación del aborto en Argentina. Por ahora tenemos un sistema con causales.
que es de muy difícil implementación, que genera problemas concretos vinculados con aquellas provincias donde no hay protocolo o donde no respetan la ley, y donde se consagra algo con lo que empecé a hablar hoy. En esos lugares en donde se desarrollan una serie de artilugios para violar la ley, lo que se está afectando lo que se está logrando es vulnerar sistemáticamente los derechos de las mujeres que curiosamente tienen derecho a solicitar la interrupción legal del embarazo. Por lo tanto, que esta visibilización que hacemos hoy respecto de por qué nadie puede negarte el acceso a la interrupción legal del embarazo del artículo 86 del Código Civil, y si lo hace es violencia sexual, que nos sirva como un escalón que forme parte de esa escalera que tenemos que subir para que en algún momento lleguemos al último peldaño, que es la legalización del aborto seguro y gratuito en Argentina, fuera de las causales y sin ningún tipo de vinculación con el derecho penal. Muchas gracias. Termino porque si no me van a retar. Muchas gracias a vos, Lore. No, la verdad, súper claro, y pensaba mientras hablabas un poco esto que dijiste al principio y que coincido de lo importante que es la información, no solo para hacer valer un derecho que hoy está consagrado frente a ciertas causales, como bien decías, sino para poder darnos cuenta cuando se viola, ¿no? Este derecho que, como yo decía al principio, quizás hoy veníamos a hablar sobre interrupción legal del embarazo, que parecería ser algo que se alcanzó de alguna manera, un derecho adquirido, y que así todo hay una sistemática violación de ese derecho, que coincido también en lo que decís, que es violencia y que es una discusión que hay que dar previa a también poder tratar la legalización del aborto. Pero creo que dentro de las preguntas que se mencionaban, la verdad, la mayoría coincidían. Después vos fuiste avanzando un poco, profundizando sobre lo que hoy dice el código, y me parece que de alguna manera fueron contestadas, pero me gustaría igual hacerlas como en una, han sido 3 o 4, pero me parece que de última no está mal como en alguna línea poder reforzar el tema para que no quede ninguna duda. Tenía que ver mucho con lo de la objeción de conciencia, vos todavía no lo habías mencionado. Es verdad que es algo que en el común, ¿no? de los que quizás no están relacionados con el derecho se empezó a escuchar mucho a partir del 2018 con el tratamiento de la ley, pero que es algo que se utiliza mucho más de lo que creemos. Y entonces algunas de las preguntas tenían que ver con cuáles son los mecanismos que se podrían, pienso en poder nombrarlos así a grandes rasgos, ¿no? Pero ¿cuál puede ser el mecanismo de una paciente en caso de que alguien objete esta objeción de conciencia, valga la redundancia? Y por ejemplo, otra de las preguntas era, bueno, si se intenta dilatar en el tiempo, ¿hasta cuándo va a ser la línea que defina, bueno, después de tantas semanas, qué es lo que va a definir que se pueda llevar a cabo o no? Si se comprueba, en realidad que no es tan difícil como decías, pero que efectivamente debería haberse aplicado la ley y no se hizo, se dilató en el tiempo. Bueno, ¿cuáles son las características o el punto límite para que digan que finalmente no se va a aplicar? No sé si me hice entender, pero un poco de eso derivaba de la pregunta, como hasta qué semana se puede, qué son las cosas que se tienen en cuenta. Y bueno, esas son como las dos grandes preguntas que hubo, que se repitieron sobre cuáles son los mecanismos para actuar si no se aplica específicamente por lo de la objeción de conciencia, y cuáles son las determinantes para decir, bueno, se dilató tanto quizás por estas irregularidades que no se puede aplicar. El mecanismo lamentablemente, acá es cuando damos la vuelta al círculo. Si yo voy a pedir la práctica de ILE, que está regulada en la ley vigente, con las características que ya describí, y obviamente, si fuese un mundo ideal, yo iría con el protocolo y me estarían esperando con los brazos abiertos, yo, por favor, qué suerte que viniste, te voy a buscar yo con la ambulancia. No, no es así. Se desarrollan, sobre todo en algunos lugares, una serie de prácticas que hacen que esto sea imposible. Lo que tengo que hacer es una denuncia. Básicamente tengo que hacer una denuncia ante una fiscalía, tengo que ir directo a hacer una denuncia porque se me está impidiendo una práctica establecida en el Código Penal. Yo ya sé que en algunos lugares
hay como una especie de concilio para evitarlo. No vivo en mi burbuja porteña, o vivo en mi burbuja porteña pero tengo registro del exterior. Sé que a veces eso es bastante difícil, pero el mecanismo tiene que ser eso. Y obviamente también tenemos el resorte de judicializarlo. La Corte está diciendo no lo judicialices, pero cuando yo, en el lugar donde tengo que ir a pedir la ILE, a mí me impiden absolutamente llevar adelante esto, inmediatamente denuncia y de última un proceso urgente para judicializarlo. No es lo ideal, no está previsto para esto, pero el problema es que si yo tengo esta negativa y estoy en un círculo donde no voy a poder salir, voy a tener que hacer eso. Respecto de hasta qué semana no, yo no me animo a decirlo porque yo no soy médica. Esto tiene que ver con muchos factores. Si pensamos en el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, que tomaba en cuenta la semana 14, vieron que había mucha discusión sobre ir a la semana 14 o si se puede. Ayer leía que en Inglaterra tienen muchas más semanas, es mucho más avanzado en el tiempo la posibilidad de hacerlo. Todo eso va a depender, creo, del cuadro clínico de la mujer que vaya a pedir la ILE y de cómo impacte eso en el informe médico que tenga que hacerse. El caso de Santiago del Estero que les conté, 20 semanas está dentro de lo factible, pero falsean la información y dicen que tiene 26. Entonces, también, eso también tiene que ser producto de denuncia. Ahora, esto está bajo investigación judicial. Este caso, obviamente que le niegan la interrupción legal del embarazo y se habilitan las denuncias. En realidad, uno debería llevar adelante todas las denuncias, llevar adelante todos estos reclamos, pero creo que el acompañamiento también de organizaciones no gubernamentales, la visibilización en los medios, yo creo que a casi todos nos pasa. A mí me pasó cuando me enteré del caso de Santiago del Estero, leyendo aparece, digo, pero ¿puede ser posible que sigan haciendo esto? No sé si a ustedes les pasa, pero yo cada vez que leo que a una nena de 11 años la obligan a llevar un parto después de haber sido violada, la primera sensación es espantosa, sobre todo cuando hay una solución legal. Voy a volver a decir lo mismo. A mí me puede gustar o no el artículo 86 del Código Penal, pero es la ley vigente. Yo puedo tomar decisiones sobre mi cuerpo en el sentido de, supongamos que yo estuviese en contra de la interrupción legal del embarazo, bárbaro. Entonces voy a tomar una decisión particular, pero yo si soy una autoridad médica, si soy una autoridad pública, yo no puedo decir no voy a aplicar la ley. No puedo esgrimir ese tipo de defensas para no aplicar la ley. Entonces, formular las denuncias que sean pertinentes, en el peor de los casos se deberá judicializar, debe ser un proceso urgente, y respecto de, yo no me animo a establecer una regla respecto de las semanas, porque no quiero incurrir en intrusismo profesional. No, pero esto queda más. Pero es un dato médico concreto, es un dato médico concreto. Sé que hay legislaciones comparadas, no de interrupción legal del embarazo. Inglaterra, las primeras legislaciones de interrupción legal del embarazo pasaban la semana 20. Eran más allá de la semana 20. Ahora no sé cómo la última ley. Pero entramos en un terreno quizás de lo médico en esa cuestión. No, eso es un terreno de lo médico. Perfecto. Que la tiene que recoger, por eso el protocolo dice que tiene que haber una actualización médica y una actualización científica. Estoy poniendo un ejemplo. Tal vez hace 20 años, esto también pasó en Inglaterra, se usaba una combinación de drogas para hacer la interrupción legal del embarazo, y ahora las drogas esas no son las mismas. Y ciertas prácticas, por ejemplo el legrado y demás, que fueron dejadas de lado en algunos países, porque hay prácticas con drogas que sustituyen intervenciones quirúrgicas. Claro, perfecto, no, súper claro. Gracias, Lore. Bueno, ya diste el pie quizás para hacer una específicamente sobre el proyecto de legalización. Te tomo la palabra. Me salió el cuadro de la pipa, que lo tenía, viste que hoy lo probé, pero no salió. Pero bueno, me lo pasás y lo intentamos sumar para cuando termina, para cuando subamos el video. Y esta sí va a ser una conferencia sobre legalización del aborto. Es así. Perfecto. Esta es una conferencia sobre la ley vigente. Yo lo que quiero que les quede en la cabeza es que esto es una ley vigente. Súper claro. Muchísimas gracias. Y bueno, te despido. Gracias. Y nos estaremos encontrando virtualmente, espero para otra oportunidad. Gracias a todos los que nos acompañaron. Sí, que fueron un montón y van a poder seguir viendo el video ahora en el canal de YouTube. Muchas gracias. Chao, chao. Chao a todos. Hasta luego.